Ok. Como técnica de actuación, chicos, es importante reconocer que el personaje es uno de los elementos principales para que se lleve a cabo una puesta de escena y pues obviamente va incluido en la redacción de nuestro guión. Yo cuando les pedí que escribieran su guión el día viernes fue principalmente para darme cuenta cómo es la estructura o los conocimientos que ustedes ya traen de lo que creen que es teatro. Quería ver también cómo es la redacción de textos, porque si yo sé redactar un texto, quiere decir que pues para empezar lo he practicado y soy una persona que ha leído. Si yo no puedo dar a más que 2, 3 diálogos, quiere decir que me falta un poquito como que desempolvar ahí pues mi creatividad y sobre todo leer más. Eso es importante. Ahora, aquí chicos, en lo que es el teatro, los personajes, pero sobre todo darle vida a ese personaje es algo súper importante, porque algo que les remarco mucho a lo que son los que les doy teatro desde hace un año, la caracterización, la interpretación de su personaje es algo vital, porque si tú no le das vida a ese personaje, así sea nada más a simple voz o interpretación, pues queda una obra muy cuadrada y ni siquiera viene siendo una obra de teatro, porque de eso se trata el teatro, de convencer al público quién soy y de qué estoy hablando, cuántos años tengo, cómo es mi actitud, qué sentimientos y emociones tengo. Ahora, según estos chicos, basado en lo que son las técnicas de actuación, tenemos a dos personitas que nos dieron las primeras técnicas, porque aquí las técnicas de actuación, como ya lo vimos en las clases pasadas, vienen siendo a partir de Roma, ¿sale? Cuando ya le quitan todo o adaptan todo lo que venía siendo de teatro griego y lo modifican, lo actualizan. Ahora, una vez que ya tenemos esta difusión teatral por toda Europa y que empieza a adaptarse también a lo que es América, tenemos el actor ruso que se llamó Konstantin Stanislavski, ¿de acuerdo? Y él tenía una propuesta bastante interesante que se llamó la introspección. ¿Y qué quiere decir? Si el director teatral me da un papel, yo como actor, al tratar de interpretar ese papel o ese personaje, debo darle mi propio toque, un énfasis, para darle más vida a lo que voy a tratar de exponer o resaltar. Aquí introspección, por si no recordamos qué significa la introspectiva, viene siendo analizar los propios sentimientos y emociones. Hay artistas que se adaptan tanto al papel que si el diálogo o la trama viene siendo trágica, dramática, el artista se mete tanto que se le facilita llorar, gritar, sentirlo, vivirlo, porque ya se está adjudicando el papel al 100%. Y de eso se trata el teatro. ¿Cómo lo podemos lograr? Yo sé que ahorita nosotros estamos iniciando y obviamente no les voy a pedir ya al 100% esto, sería algo ilógico. Esto se logra pues con la práctica, ¿sale? Entonces, practicando, practicando, mirándonos al espejo y hablando, soltándonos, perdiendo el miedo a hablar en público, se logra mantener una técnica de introspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es esta técnica de caracterización, la introspección, viene siendo por Konstantin Stanislavski, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos a otra segunda persona y todavía retoma lo de Stanislavski, que viene siendo Antonin Artaud. Y él, chicos, crea una técnica actoral propia. Principalmente, aquí ya inicia el movimiento de la sátira o la burla a las clases sociales, principalmente a los burgueses, que son aquellos que tenían el acceso únicamente a visualizar las obras teatrales. El teatro no era para cualquiera, y lo mismo era antes todas las bellas artes. Quien tenía conocimientos, educación y dinero era aquel que podía integrarse a esta área. Entonces, socialmente, la cultura es para compartirse, no para ser egoísta. Entonces comienzan a retomar las clases, las características de los antiguos maestros para poder establecer unas técnicas bastante innovadoras y pues entra también parte de lo que es nuestro teatro contemporáneo. Aquí tenemos un objetivo de este actor y es justo el que les estoy mostrando. El actor, él tiene como objetivo, todos los papeles que interpreten deben resultar creíbles. Si mi diálogo, mi personaje, es una persona que sufre demasiado, debo convencer al público de que al momento de mi interpretación y estoy en el escenario, estoy sufriendo, me estoy sintiendo mal. ¿Y cómo se van a dar cuenta de esto? Por mi voz, mis movimientos corporales y los gestos de mi cara.
¿Dale? Con esto se va a lograr que el espectador se meta a la historia, sienta la historia y se la crea, que eso es lo importante. Este es el objetivo de este actor. Esta técnica actoral es una de las más importantes y ha dado pauta a que ya todos los tecnicismos actorales que conocemos actualmente pues sean básicos y sean importantes. ¿De acuerdo? ¿Todo bien aquí? Ok. Ahora, chicos, hay que recordar, esto es como un paréntesis. Una obra teatral, los personajes siempre deben estar en situación, o sea, en la circunstancia del momento. Y ha habido obras que te incluyen lo que es la improvisación. De hecho, cuando son casting, es improvisación al 100%. Pasas, das tu nombre y ahora sí, como si fuera de cine, acción, ¿cuál es la trama? Dramatismo. Y tú tienes que improvisar, pero meterte en ese papel, en esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, más que nada esto se desarrolla, este desenvolvimiento se puede desarrollar al exponernos, al hablar más en público, al quitarnos como que ese miedo al qué dirán, me juzgarán, lo haré bien, lo haré mal. No, eso no importa al momento de estar en una puesta en escena. Aquí lo importante es que tú seas el personaje, tú seas esa personita a la que estás interpretando. ¿De acuerdo? Y no nada más en el teatro, esto es en el cine. Esto es hasta en las novelas, que viene siendo el género melodramático, ¿vale? Ahora, nos vamos directamente ya a los personajes, porque como yo les había comentado el viernes, cuando hicieron su actividad, les pedí personajes que eran, permítanme, se mete Dayanara, eran personajes que ustedes habían investigado de la mitología griega, y esos personajes que ustedes investigaron, se dan cuenta que tienen características que por algo ustedes les llamaron la atención. ¿Por qué? Tal vez me sentí identificado, un personaje que me llama mucho, me llena, me da curiosidad, pero tiene características esenciales. Y esas características son las que vamos a retomar ahorita, porque gracias a ello ustedes pudieron redactar un guión. E inclusive al momento de ir redactando el guión, que el papel del narrador, darle un énfasis a la historia, pues fluye. Por eso es que redactaron y sacaron inclusive hasta más de una hoja. Y eso está muy padre, porque quiere decir que no se nos va a complicar en absoluto. Ahora, la función de los personajes. ¿Qué es un personaje? Pues aquí tenemos, principalmente todos en una obra teatral, se comunican y se complementan entre sí. Ninguno puede tener un papel alejado del otro o tiene que ser una historia totalmente diferente, a menos que la escena así lo requiera, ¿vale? Por lo regular, al momento de estar redactando nuestro guión, es súper importante que al hacer el reparto, que ahorita vamos a ver qué es el reparto, nosotros debemos ir enfocando a ver, personaje 1, 2 y 3 participan y son parte del clímax o desarrollo de la historia. Y el personaje 4, 5 y 6 son aquellos que van a trabajar con los anteriores para darle el cierre o el final. ¿Sale? Entonces todos trabajan por equipo. Y esto es algo, chicos, que también, al menos en el teatro aquí en Latinoamérica, no era pues no era muy colectivo. Antes era como más de performance, más como las puestas callejeras, y ya cuando se empieza a tomar un poquito lo que es el teatro a partir de 1950 aquí en México, pues sí comienzan a darle ya más el trabajo colectivo. Pero ¿qué creen? Aquí lo colectivo ya entra el director, porque el director es una parte, es la cabeza de todo esto, ¿sale? Es aquel que da el guión, el da el reparto, estructura vestuario, escenografía, luz, música, audio, etc. Y antes no se contaba con esto. Entonces, por eso tiene esa evolución de trabajo colectivo. Ahora, los personajes, chicos, van a depender mucho del carácter que tengan. Y este carácter lo vamos a poder checar en el guión. Y es el carácter que desea que el director es el que escribe y quiere que tengamos y caractericemos. Entonces, nosotros, si nos dan un papel de algún personaje, tenemos que checar si este va a ser lineal, o sea, simple, o complejo. Y esto lo vamos a poder percibir de acuerdo a la historia. Tenemos dos tipos de personajes y son como los más comunes, los que más se encuentran en la obra de teatro. Tenemos el primero, que es el simple. Y la función del personaje simple viene siendo cubrir una necesidad. Cubrir la necesidad de la historia, ¿de acuerdo? Y esta no debe modificar pues todo el clímax o el desarrollo.
se le conoce como secundario, porque como nada más interviene para cubrir una necesidad, por lo regular esa necesidad es la del protagonista, ¿vale? Entonces, si el protagonista, un ejemplo, voy a adaptar un cuento popular que todos conocemos. Caperucita Roja, ¿sale? Caperucita Roja, el lobo y la abuela. ¿Cuál es el protagonista? Caperucita. ¿Cuál viene siendo el secundario? La abuela. ¿Quién es el antagonista? El lobo. Ahorita voy a explicarles qué es lo antagónico. Aquí tenemos como principal o protagonista a Caperucita. Entonces, ella no puede desaparecer en absoluto. O sea, ella inicia, desarrolla y termina la obra. Aquí la función de los secundarios, que en este caso es la abuela, si no existiera la abuela, no hay complemento de historia. ¿Están de acuerdo? O sea, forzosamente necesitamos conocer en qué consiste el papel de la abuela, qué va a ser la abuela, qué relación tiene, puede ser abuela de alguien más, o sea, si es abuela de Caperucita, cuál es la característica principal. Eso es el personaje secundario. No modifica la historia, pero sí interviene. Y tenemos el personaje complejo. Este tiene la personalidad, y en todas, la personalidad y carácter interesante. Se le adjudica mucho cuando son historias de héroes, de doncellas, de aquellos personajes que como tienen el protagónico, debe llamar mucho la atención del protagonista. Un secundario, un antagónico, un narrador, no puede opacar al protagonista. ¿Sale? No lo puede hacer. Y ese énfasis lo podemos encontrar en nuestro libreto, en nuestro guión. Pero ya al momento de redactar, cuando ustedes están redactando la obra, su protagonista o protagonistas deben tener ese carácter que sea llamativo y que permita que tenga ese clímax, ahora sí que trabajándole en conjunto con los simples y con el resto de los personajes, pues ya se arme la historia. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahorita? Si alguien tiene algún comentario, levanta su manita virtual, ¿vale? Ok. Ahora, chicos, aquí un dato. En una puesta en escena, o sea, ya que estamos en acción, ¿han escuchado, si han tenido oportunidad de ir a alguna obra de teatro, que hacen los llamados? Primera llamada. Y primera llamada es para que se preparen, o sea, la gente tome su asiento, se prepare, pueda todavía charlar. Segunda llamada es para que los personajes que están detrás de escena ya estén listos. Tercera llamada, acción. Todo mundo público se tiene que callar. Comienza el juego de luces, de audio, y ya empiezan a intervenir los personajes. Aquí eso es una puesta en escena, por si no sabían. Ya que estamos en la puesta en escena, el director, chicos, es el que va a estar presente 100% en ensayos y al momento de la puesta. Hay directores que no cuidan mucho su trabajo en cuestión de guión, porque si lo sueltan puede ser plagio, y los actores pueden darse una idea de en qué consiste, y pues no, o sea, cuidan muchísimo esta parte. O sea, imagínense tener la historia original en un libreto. Por eso hay directores, tanto de teatro como de cine, que lo cuidan muchísimo y no se lo dan a sus actores. Ahora, aquí el director va a distribuir los personajes. Y al momento de que los distribuye, esta acción se le conoce como reparto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando escuchan la palabrita, el reparto de tal obra, luego ustedes lo van a comparar con, ok, son toda la lista de actrices, actores que van a participar en un proyecto. Y la palabra reparto la conocemos en cine, en televisión, también inclusive en la literatura y pues ahorita en el teatro, ¿vale? Y en Ahora, novelas. sí, por eso es lo que les decía en la televisión, que sí, por eso les había comentado el melodrama, o sea, toda esa historia así como trágica, sufrimiento, romanticismo, amor, engaños, bla, 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 bla. Ahora, ya que tenemos un reparto formal, o sea, ya tenemos el libreto bien formal, todos ustedes, al momento de que me entregaron su obra o su guión, ya es una obra formal. Y en ella encontramos personajes, y esos personajes ya nos permite realizar un reparto. O sea, si esa obra que ustedes me mandaron, yo se la mando, un ejemplo, a tercero de secundaria, vamos a hacer el reparto. Sale, actor 1, actor 2, actor 3, tal. Ustedes como directores, porque ustedes crearon esa obra, tienen que decirle a sus personajes, no,
Zeus tiene una actitud arrogante, tienes que hacerle así. No, es que Hera tiene ese toque maternal, tienes que dar el énfasis y la actitud así, eso se le llama interpretación. Y ese es el papel de un director en el reparto de su obra, ¿de acuerdo? Ahora, ya que tenemos ya la puesta en escena, vamos a encontrar estos 3 puntos. Y lo tienen ustedes en su guión que me mandaron. Los protagonistas, primer punto, son los que van a tener mayor peso en la historia. Y toda la historia, todo el clímax, todo el desarrollo sucede o gira alrededor de ellos, de los protagonistas. De ahí tenemos los secundarios, que son los que intervienen con el protagonista. No es necesario que aparezca en toda la obra, pero son los que ayudan a que el protagonista como que no se quede ahí solo, son los que intervienen para darle un plus a la obra. ¿Vale? Recuerden, los secundarios no modifican la historia, ellos no lo pueden modificar, solo intervienen. Los que pueden modificar el rumbo de la historia son los protagonistas. Puede ser que el protagonista sea el hijo de un rey y a medio desenlace matan al hijo del rey. ¿Qué pasa? La historia cambia totalmente. ¿A cómo inició? Entonces, ellos sí pueden modificar la historia. Pero si, por ejemplo, el hijo del rey es el heredero de todo y su secundario viene siendo la sirvienta que apoya al rey, si la sirvienta fallece, ¿cambia la historia? No, porque tenemos el protagonista que va a dar continuidad con lo principal o el clímax de la obra. ¿Vale? Y tenemos finalmente el antagónico, que viene siendo, se considera el villano, pero por lo regular siempre, siempre, siempre va a llevar la contraria al protagonista. A todo lo que diga, a todo lo que haga, a lo que piense, siempre le lleva la contraria. Y eso es como que eso le da, pues de alguna forma, sabor a la obra, porque hay obras, tanto en el cine, en el teatro, en todo, que son predecibles. Hay acciones que dices, ah, pues esto, o sea, obvio que lo van a matar, obvio que le van a pasar esto. La función del antagonista es impedir un poquito eso. Porque si ya sabemos que el protagonista es una persona noble, que va a salvar al mundo, que va a salvar aquello, ya sabemos cómo va a acabar, ¿no? Pero el antagonista, como va a llevar la contraria, no sabemos qué va a suceder en la obra. Y eso le va a dar hasta cierto punto un suspenso. Y eso va a generar atracción al público. Y pues aquí depende del trabajo de estos 3, que la obra, pues una, sea famosa, se difunda y sobre todo genere capital para poder llevarse, si es una obra poblana, un ejemplo, se lleve a México, a todo el país o de forma internacional. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Ahora, chicos, algo bien importante, y esto sí lo puse así en una solita. La voz. La voz es súper importante para la interpretación, porque para empezar es un recurso técnico de caracterización vital, importante para el acto e inclusive para el doblaje. Hay personajes o películas animadas en donde hay doblaje. Si su país de origen es Estados Unidos y la adaptan para Latinoamérica, hasta ven que hay doblajes que es español latino, español castellano, ¿sale? Por lo mismo, o sea, el acento, la voz, el tono, es el que le va a dar vida a los personajes. Y en doblaje, sin duda, podemos, o sea, dar como que podemos comprender de una mejor forma en qué consiste esto. Ahora, aquí la voz, chicos, depende mucho del género, del tema de la obra. Una vez que como actores conozcan en qué consiste su trabajo, su papel, van a realizar su tono de voz y si esta va a ser imperativa, sumisa, lenta o con un acento en especial. ¿Vale? Si por ejemplo Joseph es un chico de 17, 18 años poblano, creo que eres poblano, pero No, soy el... bueno, iba a decir chilango, desde el DF, sale. Y te toca en tu papel interpretar al futbolista Lionel Messi. Ok. Imagina, ¿cuál es el acento de Lionel? ¿De dónde viene Lionel Messi? Ah, pues es argentino. Como hablan los argentinos, tengo que adaptar mi voz, mi acento, para que sea creíble que yo tengo una nacionalidad o acento argentino.
¿sale? Ok. Hay, inclusive, hay artistas que les dan papeles, y ahí lo vemos en el cine también, en el cual si son estadounidenses, son mexicanos, españoles, vaya, que te den el papel o el diálogo en otro idioma, algo alemán, algo francés, algo portugués. La pronunciación cambia totalmente. O sea, el diálogo, para empezar, es diferente. Te lo tienes que aprender. Tienes que aprender, aquí sí entra lo que es memorizar. ¿Por qué? Una vez que tú ya te empiezas a familiarizar con la actuación, ya que memorizas y te acuerdas, a ver, escena 1, me toca esta parte, sale, tengo que realizar lo siguiente, ya sale, ahora sí que fluye la improvisación. Y si mi director me está diciendo, sabes que tu papel es una madre furiosa porque su hijo se va a casar con una chica que no te gusta, ok, mi papel es este, tengo que ponerme, tengo que dar esa expresividad de que estoy enojada, estoy furiosísima. Inclusive hasta se me puede salir la lagrimita, la ven en la frente, lo que sea, me altero, ¿vale? Pero aquí sí ya empieza a fluir lo que es la improvisación. ¿Cómo haría ¿Viste? una mamá enojada? ¿Sale? Entonces ya empieza, no, pues tal vez la mía me diría esto. Y comienzo a adaptar lo que es mi papel. Entonces, fluye ya la caracterización con la improvisación también, para darle ese plus. Inclusive podemos ver la improvisación en películas, bueno, la última que vi donde noté esto, en la de Joker, con Joaquín Phoenix, que al momento de que está bailando, el director le dice, ¿sabes qué? Tu escena es que estés triste mirándote al espejo. Y Joker, nomás porque sí, o sea, el actor, Joaquín Phoenix, empieza a bailar y se dan cuenta que la naturalidad de ese bailecito es improvisada, pero es un plus para la escena. ¿Sí? ¿Lo ubican? Entonces, ese es un claro ejemplo de improvisación para la mejoría de una escena. Y vaya, aquí en este caso el director lo aceptó. Hay escenas que los directores censuran, por más buenas que sean. Aquí nosotros como actrices, actores, tenemos que ajustarnos a lo que nos pide el director. ¿Vale? ¿Alguien Me quiere hice una comentar duda. algo? Ajá, Bueno, dime. por ejemplo, en la televisión, pongamos por ejemplo en las novelas, ¿no? Ajá. A los les ponen un chicharito para que se aprendan todos sus diálogos o lo memorizan o cómo son. Hay ocasiones en que sí, tienen ahora sí que el famoso chicharito que viene siendo un audio muy pequeñito, ¿vale? Para irles dando algún como plus en cuanto a interpretación, no les dan el diálogo, porque imagínate, te llega el diálogo, ya estás justo en plena escena, de aquí a que lo escuchas, lo razonas y lo interpretas, ya perdiste segundos, ¿sale? Entonces no es tanto el diálogo, sino, por ejemplo, te dan la característica, la emoción más que nada. Entonces ya ahí en las novelas, acuérdense que existe un set de grabación y ese set de grabación, todos por contrato, todos esos artistas tienen un contrato, o sea, si el proyecto es una novela que va a durar 8 meses en tele, tienen que estar realizando ensayos de forma continua para las grabaciones. Entonces, como ensayan, tienen que aprenderse el guión. Sí, todo es aprendido, ¿vale? Que hay algunas acciones que al momento de que ya están dando la escena, actuando en la escena, necesitan un plus que el director quiere ahí como que experimentar o modificar con sus personajes, es cuando tienen el chicharito. Mientras, no. Así que todo lo que ven en televisión, así que los besos, que esto y que aquello, al menos en besos, sí son reales. Todo es real. Pero ya cuando son otro tipo de escenas en donde pues existe como que más erotismo, ahí ya necesitan, adaptar, el director tiene que adaptar forzosamente porque si eso no está en el contrato puede haber una demanda, ¿vale? Y lamentablemente, bueno, ha habido directores, tanto de cine como de teatro, que hay, bueno, eso es que es la importancia de leer las cosas. Hay personas que firman contrato, no leen cuáles son algunos puntos y si deciden no terminar ese contrato es cuando existen demandas. Entonces, por eso hay actrices o hay actores que necesitan forzosamente cumplir con ello. Ahora imagínense cuando hay obras teatrales o de cine en cual el protagonista muere en la vida real, o sea, sucede un accidente y muere. Tenemos, por ejemplo, creo que fue en la de Rápidos y Furiosos, cuando este artista, ¿cómo se llama? Paul Walker, creo.
ajá, falleció y estaban haciendo una secuela. ¿Qué sucedió? Tuvieron que utilizar la tecnología, entonces es una adaptación muy amplia porque ya se dieron cuenta que hasta en la vida real, el protagonista, si no está, no puede seguir una obra original como lo era. De hecho, Entonces tiene a es su bien hermano, importante. Ajá, de hecho, así es, adoptaron que a su hermano y que el otro, así es. Muy bien. Entonces, bueno, para terminar con esto, pues la voz es la que nos va a dar toda la información del personaje, desde su edad, cuál es su salud, si es un personaje enfermo, fuerte, saludable, si su estado de ánimo, pues es de felicidad, de tristeza, sumisión, preocupación, etcétera, y cuáles son las intenciones, ¿vale? Porque también en base a nuestro tono vamos a descubrir cuál es la intención que tiene un personaje con otro, si es protagonista con el antagonista, si es secundarios con el protagonista, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Ok. Bien, chicos, la siguiente actividad es esto. Quiero resaltar algo. Si no lo llegan a terminar, me la mandan como si fuera de tarea. ¿De acuerdo? No pasa absolutamente nada. Aquí sí les recomiendo, bueno, para todos los que me mandaron su guión, los que alcancé a leer, fácil, fácil van a encontrar todo esto, porque tienen material. ¿Qué es lo que van a encontrar? Y tenemos las siguientes instrucciones. Retomando el guión enviado previamente, van a identificar utilizando los colores lo siguiente, o sea, solamente van a ir subrayando o encerrando estas partes. Con rojo van a encerrar cuáles son sus protagonistas. Con color azul van a encerrar cuáles son sus antagonistas. Con verde, cuáles son los personajes secundarios. Y con amarillo, cuál es el clímax de su historia. ¿Vale? Si hay alguno que dice, no, pues sabe que mi historia nada más tuvo como 10 renglones, lo siento, vas a tener que complementar para poder encontrar eso, porque quiere decir que algo le faltó. Entonces, acuérdense que la estructura básica de toda redacción de un texto, inicio, desarrollo, desenlace, no hay más. Ya nada más ustedes van organizando los papeles de sus personajes. ¿Sale? Entonces, si les falta elementos, o sea, no tienen secundarios, tienen que agregarlo. Debe tenerlo su texto. Que les repito, los que estuve leyendo que me mandaron el viernes, todos lo tienen, todos tienen todo esto. Creo que hay uno por ahí, creo que en Guillermo hay que darle un poquito más, porque está, creo que sí nos faltó un poquito por ahí. Es creo que la única personita. De ahí en fuera ya no recibí, chicos. Entonces, pues ya me tendrán que mandar esta actividad para que yo les tome en cuenta pues las dos, ahora sí que viene siendo dos en una, para los que no me A mí mandaron. sí le llegó el mío. No me llegó, Darian. Ayer le volví a enviar porque había estado fallando mi correo y se lo envié desde otro correo igual que tengo. Ok, no me llegó porque mira, el último que tengo, bueno, ahorita que terminen de copiar, si quieres te muestro el correo para que veas, no me llegó. Por lo regular trato, les digo, de responderles, ¿no? Pero si no hubo respuesta, no me llegó. Pero si lo tienes, pues trabaja en y ya ahorita checo si me llegó, ya leeré me daré una idea de cómo es tu historia y lo voy comparando con la actividad de hoy para ya calificar las dos, ¿de acuerdo? Mire, sí, se lo acabo de enviar para ver si sí le llega en Déjame este. checar. Déjalo checo por mi cel, porque si lo checo ahorita en la compu, tengo que quitarles la presentación. Espérame. Sí, mira. No. No me llegó. Chicos, El ¿ya correo, identificaron? Sí, mira, te voy a mostrar para que veas. Chicos, ¿ya copiaron todo esto? ¿Ya tienen la instrucción?